Y este viernes en Revista de Prensa nos acompaña nuestra periodista Marta Moya. Marta, bienvenida y buenos días para usted. Feliz viernes, María Clara. Feliz viernes. Empecemos por una noticia y es que el diario estadounidense The New York Times está reportando algo que ya había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ahora lo están mostrando con evidencia, y es que las Fuerzas Armadas de Perú tuvieron una reacción desproporcionada contra los manifestantes antigubernamentales. Así es, María Clara, y esta es una investigación visual que hace el New York Times, que recopila y analiza cientos de vídeos, de material en audio, revisa informes de autopsias e informes balísticos y habla con testigos y expertos para concluir que efectivamente las fuerzas de seguridad peruanas utilizaron la fuerza letal para reprimir a los manifestantes en estas protestas que, como sabemos, empezaron en diciembre, después de que Pedro Castillo, el expresidente, intentara dar un autogolpe, intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto. No lo consiguió, fue detenido, entró como primera mandataria Dina Boluarte y al final pues, se desarrollaron unas protestas que todavía están en curso con mayor o menor intensidad, pero en el sur del país, donde el expresidente tenía sus mayores apoyos, todavía pues, hay estos choques entre manifestantes y las fuerzas policiales, y el New York Times hace una recopilación de cómo utilizaron esa fuerza letal con incluso rifles de asalto y matando a manifestantes a corta distancia. Y le propongo que hagamos una revisión por alguno de esos casos y empecemos por Ayacucho con la muerte de 2 civiles. Sí, María Clara, vamos a ver cómo el New York Times reporta la muerte de Christopher Ramos, un joven de 15 años, y de José Luis Aguilar, un chico de 20 años. Nos retrotraemos al 15 de diciembre, luego de que Dina Boluarte decretara el estado de emergencia, que dota a las fuerzas de seguridad de mayores poderes. Entonces la policía llega a despejar el aeropuerto local y alrededor de las 2 de la tarde, según reporta el New York Times, la policía empieza a lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes, que responden con piedras. Según un registro militar, sostiene este medio, 80 soldados entonces recibieron fusiles Galil, utilizados también por las defensas israelíes, y empiezan a utilizar esas armas contra los manifestantes de manera totalmente indiscriminada. Ya por la tarde, una de esas balas alcanza a Christopher, recordemos de 15 años, y según el informe de balística le atraviesa todo el torso y sale la bala por el otro hombro. Después, minutos más tarde, una de esas balas alcanza a José Luis Aguilar, que también cae víctima de una bala en la cabeza. Armamento de guerra entonces, Marta, para reprimir a los manifestantes. Y ahora quiero que hablemos de Juliaca, porque allí fue la que ha sido la protesta más mortífera desde que comenzaron las manifestaciones en diciembre. Y esta protesta en Juliaca dejó 18 muertos. ¿Qué dice el New York Times al respecto? Sí, María Clara, 18 muertos, 70 heridos, al menos 31 de ellos por disparos. Entonces, la respuesta de los agentes fue desalojar también el aeropuerto local, y se atribuye la mayoría de muertes y heridos con lesiones por bala. Por la tarde el enfrentamiento se recrudece entre los policías y los civiles, que responden también con piedras, y la policía empieza a lanzar gases lacrimógenos, primero desde el suelo y después desde helicópteros a baja distancia. Posteriormente, los agentes empiezan a disparar armas de fuego y el New York Times reporta que se habrían utilizado fusiles de asalto Kalashnikov. Por encima de la cintura, a una distancia de menos de 65 pies, lo que es una distancia totalmente letal para los manifestantes. Los disparos continúan a lo largo de la noche con rifles en dirección a los manifestantes y se analiza, pues, como decíamos, que habrían utilizado Kalashnikov. Todos los civiles que murieron ese día, que es el 9 de enero, todos resultaron heridos y resultaron por heridas de bala, todos en la parte superior y 4 en la cabeza. Impresionante, Marta. ¿Y qué pasó en la región de Macusani? Pues sí, también nos retrotraemos al 18 de enero, 2 civiles, entonces una madre soltera de 35 años y un joven camionero de 30 años, fueron asesinados también por disparos atribuidos entonces a la Policía Nacional, según la evidencia visual, los audios y los relatos de los testigos. Era una marcha pacífica que al final se empezó a recrudecer. También el New York Times dice que entonces se utilizaron rifles de asalto Kalashnikov y se ve como un policía dispara con ese Kalashnikov desde la oficina y al final se escuchan sucesivas ráfagas
Esta mujer muere por un disparo en la cabeza y ya llega muerta al hospital, y el hombre camionero de 30 años muere por un disparo en el pecho al día siguiente.